Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Hola, buenas tardes, les saluda Eduardo Macías, a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted, que nos escucha. Y le doy la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este programa. Buenas tardes, Pablo. Hola, Eduardo, buenas tardes. Amigos radioescuchas, buenas tardes. El pensamiento de Ricardo Flores Magón contribuyó de manera relevante a la tradición liberadora en la que participan muchos de los intelectuales del siglo XX en Latinoamérica. Más aún, la obra de Flores Magón se entiende en directa correspondencia con las condiciones de explotación, opresión y despotismo que la hicieron surgir. El día de hoy conversaremos con don Fernando Sertuche sobre este tema. Nuestro historiador e invitado es historiador y abogado. También es licenciado en Derecho por la UNAM y realizó estudios de posgrado en Metodología Histórica en el Colegio de México. Sus líneas de investigación se centran en la historia política de México, particularmente en el movimiento magonista. Ha ocupado cargos públicos como la Subsecretaría del Trabajo, la Secretaría General del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Dirección General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral. Actualmente es consejero técnico del INERM. Es autor de más de 10 obras de análisis histórico, social y político, con énfasis en la Revolución Mexicana y sus protagonistas, entre las que destacan Una visión de México, Textos históricos, Ricardo Flores Magón, El sueño alternativo, Luis Cabrera, Una visión de México e Historia y justicia social. Y antes de empezar, los invitamos a que expresen sus opiniones y dudas al correo México y sus historiadores @gmail.com. Recuerde, México y sus historiadores @gmail.com. Además, nos puede marcar a los teléfonos de cabina 5604-8229, 5604-7926, la da sin costo 01800-670-1680. Y recuerden que tenemos un excelente regalo para usted que nos escucha. En esta ocasión, Una visión de México de Fernando Sertuche, a quienes nos contesten la sencilla pregunta que Pablo formulará en unos segundos. Adelante, Pablo, muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Me da un enorme gusto que esté con nosotros el doctor Fernando Sertuche. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Pablo. Es un alto honor. Muchas gracias. Antes de que iniciemos nuestra charla, la pregunta es, ¿en qué año murió Ricardo Flores Magón? ¿En qué año murió Ricardo Flores Magón? Para que se ganen los libros Una visión de México de don Fernando Sertuche. Fernando, ¿qué significado tiene para la historia de México, para la Revolución Mexicana, lo que nosotros denominamos como magonismo? Primero, sí que quiero agradecer a ti tu generosidad de invitarme a este tan prestigiado programa que tú conduces y haberme distinguido esta tarde de estar ante ti con tu auditorio. Gracias, Fernando. Ricardo Flores Magón
de quien hablaremos esta tarde, sí tiene, en mi opinión, la enorme claridad de establecer un balance en sus 22 años de lucha, de 1900 a 1000, hasta el momento en que fallece. Ya ibas a responder. Fallece. Él tiene 12 etapas fundamentales. La primera, y que ha quedado tan perdurable, es que él encabeza, él dirige, él comanda un movimiento de combate, de lucha ideológica y de lucha real en contra de un régimen tiránico que ya había sobrepasado sus cualidades y estaba hastiando y estaba degradando las condiciones de vida del pueblo de México. Ricardo Flores Magón es quien estructura un movimiento no solamente real, sino de una forma de pensamiento que ha perdurado y de la cual podremos hablar tal vez posteriormente, y encabeza desde el año de 1905, en el cual desde los Estados Unidos de Norteamérica estructura un partido, el liberal mexicano, y confiere el deseo y la ilusión de que por cualquier medio se tiene que derrumbar, se tiene que cegar, tiene que finalizar el régimen de Porfirio Díaz. Además de ser un movimiento pionero, eminentemente revolucionario en las ideas, en la propuesta, las ideas de Ricardo Flores Magón se expresan claramente en una sociedad que está hastiada, que está harta. ¿Cómo es que germina este conjunto de ideas de don Ricardo Flores Magón? Él, en unión de su hermano mayor y otros abogados, en el año de 1900 fundan un semanario destinado a describir, a dejar testimonio de los abusos, de las infamias y de la vileza de un poder judicial también ya corrompido por el ánimo de proteger a los poderosos y desdeñar y desamparar a los débiles. Es entonces que fundan un periódico legendario, esta publicación llamada Regeneración. Lo hacen pues en el momento en que ya el régimen porfirista está ingresando a una tarde cronológica, una tarde histórica, y entonces se dedican en esta publicación, como lo he dicho, a descubrir toda la corrupción de un poder. Pero como una consecuencia natural, los propios editores de Regeneración advierten, se dan cuenta, pueden testimoniar que esos abusos y esa infamia proviene también de una estructura nacional, la del poder ejecutivo nacional y de las autoridades locales, los gobiernos de los estados, y aquella figura que tú también conoces, que son los jefes políticos que mantenían su dominio sobre una pequeña zona de municipios y que establecían desde luego un abuso incesante y que va quedando en las condiciones de vida de los proletarios, de los trabajadores del campo, que eran la mayoría de los asalariados, si se les podía llamar, a quienes no recibían sueldo en efectivo, sino había un mecanismo, un sistema de tiendas en las cuales tenían derecho
los jornaleros del campo en estas tiendas llamadas de raya para poder conseguir un poco de alimentos y de telas para no morir de hambre, y establecían los dueños de las haciendas y de los latifundios una fórmula de un permanente endeudamiento de los trabajadores del campo, y lo mismo pasaba con los trabajadores de la incipiente industria y de las casas particulares. Oye, Fernando, estas ideas, esta protesta que hacen en Regeneración, ¿prende de inmediato? ¿En qué lugares del país prende a partir de la publicación del periódico? Mira, es en la Ciudad de México, desde luego, en el Bajío y el Occidente, en los acostumbradas formas de distribución de los semanarios que se van siendo de oposición, son en las principales ciudades del centro del país y del occidente, Guadalajara. Que es, digamos, lo más poblado que hay, ¿no? Lo más poblado que era en esa época. Desde luego, esto tiene una consecuencia inmediata, que el régimen porfirista tenía un aguzado y una insistente persecución en contra de las publicaciones opositoras, y en el primer año de Regeneración, Ricardo Flores Magón y sus compañeros van en 2 ocasiones a la cárcel de inmediato por alguna falta administrativa o por una demanda, cualquier pretexto, pero pretexto, y se le sometía a la pérdida de la libertad. Ricardo Flores Magón está de 1900 a 1903 4 veces en prisión, 2 veces en la cárcel de Belém, una en una prisión militar de Tlatelolco. Que la cárcel de Belém, para nuestros amigos radioescuchas, estaba por ahí por Río de la Loza, ¿no es cierto? Es efectivamente es el centro. Por donde está Televisa Chapultepec, sin hacer comercial, por ahí. No, por ahí. Es un gran centro educativo. Es la Escuela Revolución. Que nada más ni nada menos. Transforma la cárcel al término del triunfo del constitucionalismo. Estamos hablando de 1917-20. Se convierte en un centro educativo. Y era como la penitenciaría, ¿no? Desde luego, era un lugar atroz que Ricardo Flores Magón y sus compañeros lo utilizan para seguir fortaleciendo sus ideales, y lo vuelven un aula, una escuela. Amigos, llámenos. Eduardo, ¿nos das los teléfonos? Claro, Pablo, con todo gusto. La invitación para que marquen nuestras líneas de contacto. Los teléfonos de cabina son el 5604-8229, 5604-7926. Tenemos una alada sin costo, 01800-670-1680. Y el día de hoy, en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Fernando Sertuche sobre Ricardo Flores Magón y el magonismo. Muy bien, bueno, entonces es apresado varias ocasiones en este periodo, y bueno, el impacto de Regeneración del movimiento cae en la fundación del Partido Liberal, ¿no es cierto? Efectivamente, porque como una reacción en contra de los mecanismos de simulación y de apariencia del régimen porfirista, es su permanencia en la ideología liberal. Tan es así que el hemiciclo a Juárez, que conocemos los capitalinos precisamente junto a la Alameda y en la avenida del propio nombre del Benemérito, es un monumento que lo erige Porfirio Díaz, y en el Paseo de la Reforma están las estatuas de los grandes héroes de la época de la Reforma Liberal, del momento excepcionalmente importante de los años 60, y a todo le da una reverencia
y un reconocimiento Porfirio Díaz, pero no se están respetando esos ideales. Ni los ideales ni las disposiciones constitucionales. Por eso hay un movimiento ideológico a partir del año 1900 que se va poblando en el interior del país por mexicanos de una nueva generación como Ricardo Flores Magón, que en el año 1900 tenía 27 años únicamente, que quieren restablecer el imperio de la ideología y de la Constitución de 1857. Esa es la parte inicial de el pensamiento de los magonistas. Sí, porque el se liberalismo. cree que desde este momento fueron anarquistas, y no es cierto. Su origen es eminentemente de ideología liberal, ¿no? Así es, como tú lo dices, claro. Pablo. Y esa ideología liberal está vinculada con las demandas sociales, ¿no? En ese momento de la fundación renovación del Partido Liberal en 1901, aún no. Todavía es un mecanismo de reconstrucción de toda la legislación reformista y liberal, pero todavía no está impregnada en el apartado y en el territorio de las ideas sociales. Corresponde a una segunda etapa, que es la del exilio de Ricardo Flores Magón en los Estados Unidos. ¿A partir de cuándo, te recuerdas? Tiene que huir de su patria don Ricardo al inicio de 1904, porque existe una sentencia también por un motivo baladí, por un pretexto, que tiene como puntos resolutivos el impedir y el prohibir que cualquier publicación pueda ser divulgada y distribuida si contenía un artículo de Ricardo Flores Magón. Fíjate. Y le queda entonces el enorme dilema de qué va a hacer con su vida, si se mantiene en su patria y sin poder divulgar sus ideas ni su vida de combatiente, o tiene que fugarse y se tiene que ir pues a los Estados Unidos de Norteamérica en enero de 1904. Por eso la vida de don Ricardo ya perdura en el país vecino sin poder regresar a su propio país. Pero sin embargo ahí mantienen la lucha o el movimiento, ¿no? Así es, ese pequeño grupo de esforzados patriotas que lo acompañan, que no son más de 10, andan como nómadas, primero en Laredo, Texas, después en San Antonio, finalmente llegan a San Luis, Missouri, y en cada una de esas estancias y residencias siguen publicando Regeneración, y entonces el influjo de ese periódico tiñe la frontera norte de México y también los estados fronterizos de la nación estadounidense, porque te empiezan a mantener entonces y a inaugurar una etapa tan importante de ideas sociales. Claro. Ahí es ya donde se conjugan estas ideas sociales, a diferencia de los primeros años. Desde luego, ya no es solamente el punto de acción, el poder derribar a un gobierno tiránico o dictatorial, o que los combatientes y alzados en armas iban a luchar contra él, sino que en el año de 1905, mediante la petición a sus lectores de que les expliquen sus necesidades y sus formas de solución, en el mes de julio divulgan un documento excepcional y extraordinario, y que en mi opinión, no solo por cronología, es tan importante en la primera década del siglo XX, ya que van a dar un programa
impresionante con 52 artículos que determina las necesidades políticas, sociales, económicas, y también ofrece la solución. O sea, ya es un programa más estructurado a lo que se tenía anteriormente. Desde luego, ahí se propone, desde luego, también, perdón por la reiteración de ese término, el cambio del régimen, sino el establecimiento de un gobierno de gentes honradas, de ciudadanos honestos, que tienen como una obligación esencial el cumplimiento de esos 52 artículos, y ahí se establecen las modificaciones y las transformaciones, no únicamente políticas, no solamente de cuestiones que habían destruido la dignidad de los mexicanos, la leva, el no tener acceso a los juicios de amparo, el tener que soportar a los jefes políticos, sino que en 3 apartados hacen un cambio transformador. Primero, en la educación, en la que postula e insiste los magonistas en que tendrá que ser la educación laica, la educación apartada de cualquier credo religioso, sino que tendrá que constituir el sitio donde se pueda formar y donde se siembren las ideas de hombres libres, igualitarios, dignos. Tiene un capítulo que es el corazón del programa, relativo al capital y al trabajo, que ahí se establece en un catálogo hermosísimo cómo debe de cambiar la ruindad de la vida de los trabajadores por seres humanos dignos, y ahí está la determinación de que se debe de fijar un salario mínimo y una jornada máxima de 8 horas, y tener el descanso dominical, y desde luego la protección frente a los riesgos de trabajo, y el pago del salario en efectivo, y la prohibición de las tiendas de raya y de las deudas, y desde luego el tener habitaciones adecuadas, y está también la sindicalización y el respeto a ello. Y como otro capítulo sí habla, no a la manera de Emiliano Zapata, que lo hará 6 años después, pero sí de cómo se puede resolver el problema de la cuestión de la tierra, ahí sí otorgando mediante los terrenos baldíos y la tierra improductiva, que era una vieja idea de los constituyentes, sobre todo de Ponciano Arriaga, y también los que después examinaron la enorme desigualdad de la propiedad de la tierra, lo tienen los Flores Magón en su programa. Pero esto tiene que ser valorado respecto de las condiciones reales de la vida. Claro. Eso es lo que se tiene uno que advertir. Oye, Fernando, es muy emocionante ahorita que te estoy oyendo, porque esas ideas, esas propuestas, están contenidas en la Constitución del 17, después de una gran revolución, ¿no? Desde luego. O sea, el magonismo va más allá en un periodo anterior al proceso de la revolución. Así es, perdura porque la divulgación de sus ideas es un mecanismo que hacen mediante una estructura de lucha de órganos secretos, de clubes secretos, en los cuales ellos divulgan, dan a conocer las ideas del magonismo, y es entonces que se va estableciendo un tejido para los jóvenes que en los años de la primera década tenían 20 o 25 años de edad, pues eso va quedando en los luchadores del constitucionalismo, del villismo, del zapatismo, de todos ellos. Claro. Por eso llega los mandamientos y las ideas del Partido Liberal Mexicano
a lo que tú acabas de afirmar, a la Constitución que actualmente nos rige. Claro. Muy interesante, amigos. Llámenos, compartan con don Fernando Sertuche, que es toda una institución en el tema que estamos hablando. Llámenos, vamos a una pausa, Eduardo. Y les damos las líneas telefónicas, gracias Pablo, los teléfonos en cabina 5604-8229, 5604-7926. Tenemos una alada sin costo 01800-670-1680. Vamos al corte de estación, regresamos aquí en Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 16 horas, por Radio Ciudadana, 660 de AM. Ya estamos de regreso y los invitamos a leer a partir de mañana los expedientes digitales INERM. En esta ocasión, José María Luis Mora, reformador de México, de Roberto Espinosa de los Monteros Hernández. Cabrera contra Limantur, a 2 de 3 caídas, de Angélica Vázquez del Mercado. Recuerde, los expedientes digitales se pueden leer a partir de mañana en la página www.inerm.gov.mx. Con gusto les vamos a deletrear en www.inehrm.gov.mx. Y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Fernando Sertuche sobre Ricardo Flores Magón y el magonismo. Gracias, Eduardo. Bueno, antes de continuar con la entrevista, también les recuerdo a nuestros amigos radioescuchas que el próximo miércoles tenemos otro foro académico del INERM con el tema de los 90 años de la paz villista, que vamos a abordar ahí el tema de la rendición de Villa y cómo vivió Villa después de la rendición. Y bueno, va a estar un cartel de historiadores muy bueno, como el doctor Pedro Castro, como una descendiente de Villa, que es historiadora y que es doctora en historia, que se llama Guadalupe Villa, y nuestro director de investigación, que se ha especializado en temas del villismo, que es Carlos Betancourt, el próximo miércoles a las 18 horas en Plaza de Carmen 27 en San Ángel. Vayan, va a estar muy bueno el foro, un par de horas escuchando esta historia, pues suena muy bueno en este periodo vacacional, ¿verdad? Fernando, entonces este magonismo, con este programa de 52 puntos, pues es pionero de todo lo que pasó después, en la revolución, en la convención, en la constitución, en la posrevolución y más allá. Es muy actual el magonismo. Yo comparto contigo esta afirmación, que el magonismo no es una recuerdo ni una evocación nostálgica de un pasado, sino que hablamos de un presente, de instituciones, de ilusiones, de utopías si se quiere, pero que el magonismo en esta segunda etapa en que tiñe de social su liberalismo, en que en el programa se pueden establecer soluciones a necesidades de la mayoría del pueblo mexicano, es entonces que este llamado prende en muchísimos compatriotas y contemporáneos de Ricardo Flores Magón, que se van adhiriendo a una lucha secreta, de una organización secreta que solamente tenía relación con la junta organizadora del Partido Liberal. ¿Qué hacían estos clubes a nivel de... se organizaban, eran clandestinos, sí, se reunían? ¿Qué tipo de gente iba a esos clubes? Eran clandestinos. Don Ricardo Flores Magón era el interlocutor de ellos, porque solamente le escribían como lo acabo de decir, a los directivos del partido, y entonces eran pequeños grupos que se van sobre todo agrupando, se van anidando, van teniendo sus residencias en los poblados fronterizos de los dos lados, y desde luego en los incipientes sindicatos de los trabajadores industriales. Por ello, la
huelga de Cananea está teñida por el ánimo y el pensamiento magonista, y desde luego la terrible masacre de Río Blanco y la protesta de los trabajadores de la industria textil, en parte semejante a la de los trabajadores de la industria del cobre, los mineros de Cananea en Río Blanco y en la zona industrial de Orizaba, son magonistas, han constituido clubes, tienen publicaciones, lo mismo que en Cananea, porque ese es el llamado de Flores Magonismo en ese momento. La justicia social, la igualdad, la libertad. La dignidad, claro. Y exactamente eso se tiene que hacer. Y Flores Magón, en muchas de sus correspondencias, en su epistolario, él sostiene que no es debido, pues, derrocar a un tirano para que suba a otro tirano, que lo que no se puede hacer es una revolución meramente política, sino que tiene que ser una revolución económica, social, y ahí da un paso adelante, y eso es lo que también va a tomar a los movimientos que luchan contra Victoriano Huerta, y no solamente una revolución democrática extraordinaria de el maderismo, pero sí, nuestra revolución está teñida y está calificada como la primera revolución social del siglo XX. Bueno, y además ahí difieren del maderismo, por eso no se juntan al maderismo, porque Madero lo que propone es un cambio de sistema político, de hombres, a lo que se oponen los magonistas, ¿no? Sí, lo sienten que es trunco. Porque los magonistas lo que quieren es propósito. Fomentar la conciencia, la organización, para que la sociedad salga a luchar por sus necesidades, ¿no es cierto? Así es, y por eso cuando se comenta si solamente el magonismo es un anticipo, un pionero de la Revolución Mexicana, sí lo tiene uno que afirmar, pero como un verdadero movimiento revolucionario distinto, sin disminuir en nada el gran movimiento de Francisco y Madero y la revolución que finalmente derrota al Sí, digo, porque el maderismo fue una revolución política. Así es, sí. ¿No? El magonismo viene más del germen de lo social, ¿no? Y como que confluyen finalmente al final de la revolución. Como tú recuerdas, en el plan maderista, el de San Luis Potosí, ahí se dice que se va a pelear porque tienen que enfrentar un gran fraude electoral. Así es. Lo que quiere es restablecer una legitimidad del Poder Ejecutivo Nacional mediante las armas. Ya finalmente ya ha convencido Francisco y Madero que no tiene senderos electorales o pacíficos, pero quiere regresar al régimen que se va a derrotar. Claro. Eso es lo que después lo que era una propuesta de revolución de terciopelo se hizo enojar al tigre, como dijo don Porfirio. Desde luego lo hace enojar, y después pues ejecutan infamemente a don Francisco y Madero, los propios representantes de un régimen que él respetó y protegió. Claro. Fernando, ¿quiénes son estos hombres magonistas? Bueno, está Ricardo en primer lugar, ¿no? Que es un personaje fundamental de esta lucha. ¿Quiénes lo acompañan como líderes? ¿Quiénes son? Mira, lo acompañan dos jóvenes apellidados Saravia, que Juan Saravia es el vicepresidente del Partido Liberal Mexicano. Lo acompaña Antonio I. Villarreal, que después abandona el magonismo en 1910, se une al maderismo y se vuelve un protagonista de las distintas facciones revolucionarias. Está desde luego su hermano, el hermano menor de Ricardo, Enrique,
quien ocupa la tesorería de la Junta Organizadora, y también como vocales está un héroe también extraordinario, Librado Rivera, y sin estar dentro del grupo de la Junta Organizadora, se prestigia, se revela como un gran pensador, que es Práxedis Guerrero, de quien don Ricardo decía que era el más inteligente de todos ellos. Ese es uno de los del pequeño grupo que lo va a continuar siendo su pues más importantes seguidores para don Ricardo Flores Magón. ¿En qué momento se vuelven anarquistas? ¿En qué momento pasan de este liberalismo social a ese anarquismo? Porque como que en cierta historiografía oficial, Fernando, durante el siglo XX, se ha un poco desprestigiado que este movimiento magonista fue el pionero de la revolución y que permaneció como una propuesta, como un proyecto ideológico social muy importante, por el brete de que se volvieron anarquistas, opuestos a todo. Hay dos momentos fundacionales para esta tercera etapa, la época, el trayecto definitivo de Ricardo Flores Magón. Públicamente es el 18 de septiembre de 1911, cuando Ricardo Flores Magón, como presidente del tan mencionado Partido Liberal, determina que se adhieren a la única línea ideológica, la única sendero de pensamiento que en la fraternidad y en la humanidad daría pie a la felicidad de los hombres, que es el anarquismo, porque ya iba a luchar de manera no únicamente en México, sino de manera, lo voy a decir, a la forma que tenían en esos años, universal, de derrocar a los tres estigmas que el proletariado debería de destruir, que eran la propiedad privada, la autoridad y el clero. Y entonces ya se cambia. El Partido Liberal Mexicano pues ya no tiene tanta atención hacia lo que pasa en México, sino que ya se queda en los Estados Unidos para dar sus mensajes y sus proclamas a todos los miembros del proletariado. Pero hay otra fecha, hay una fecha anterior en la cual Ricardo Flores Magón difunde la conquista del pan del príncipe Kropotkin, que era el inicio del anarquismo, y lo hace en un periódico también de oposición a Porfirio Díaz, Vesper, que dirigía una mujer, y que aquí publican en español, y va quedando en el centro del pensamiento de los magonistas el que hay una verdadera tierra prometida, y esa solo la pueden cumplir con el anarquismo. Es el momento en que ya se distancia don Ricardo pues de los problemas permanentes, porque no puede regresar al país ya. ¿Y crees que este cambio un poco de visión es rechazado por la gente que era adepta al movimiento magonista? No, yo considero que también los ideales sociales, sin que tengan que destruir la propiedad privada, que es pues una aspiración que en pocos países en el siglo XXI aún perdura. Así es. Pero y también el desdeñar y despojarse de una autoridad pues era muy difícil, y claro, la falta de respeto a las creencias religiosas y al sentido espiritual de los seres humanos pues los hace
volver solamente guiadores ya de hombres de su generación, y sí que forman parte de la clase trabajadora, asalariada o del campo, pero ya no tienen una rostro de acciones permanentes. Comentaba hace un momento que Regeneración perdura de 1900 a 1918, que es muchísimo, muchísimo, y que los 20 años de actividad de Ricardo Flores Magón, y esto sí lo quiero resaltar, 14 de ellos viven en las prisiones, 5 de Eso es lo que Estados te quería Unidos preguntar. y 4 de México. ¿Cuál es el periplo de Ricardo Flores Magón? Porque además es dramático. Totalmente, estamos hablando de un héroe que vive en la sombra, en la clandestinidad, luchando por ideales que no puede cumplir de momento. Por eso decíamos que es un precursor. Es aquel quien tiene y emprende empresas que su realización no se va a dar en forma inmediata. Van a tener que venir tiempos venideros. Y persistente, de una manera tan incanjeable es su pensamiento, es su fidelidad a sus ideas. Eso es muy importante. Y es también una avanzada, todavía ha quedado como un protagonista extraordinario, con un heroísmo y una honestidad que nos conmueve, y que estamos contemplando a un héroe. Claro. ¿Cuál es la postura de Ricardo Flores Magón en torno a los derroteros que tomó la Revolución Mexicana? Después de que vino el maderismo, de que vino el zapatismo, el villismo, la convención, y todo se condensa en la Constitución del 17. ¿Qué postura tiene Ricardo Flores Magón? Fue un persistente crítico de la constancia de Venustiano Carranza en el restablecimiento constitucional, y también se alejó de las instituciones de la Constitución de 1917. Se acercó más a Emiliano Zapata, desde luego. Y curiosamente, el lema del zapatismo, Tierra y Libertad, se lo donó Ricardo Flores Magón, ya que lo mantenía en Regeneración. Fue el último lema, Tierra y Libertad, que provenía de la lucha de campesinos rusos contra el zarismo que fue derrocado por la Revolución de 1917. ¿Cuál fue el final de Ricardo Flores Magón? Que también fue dramático. Sí, es que en su lucha mantienen durante mucho tiempo la ingenuidad de que el levantamiento secreto permanece intocado y desconocido para las autoridades mexicanas y norteamericanas, y la realidad es totalmente contradictoria. El cerco que imponen las agencias de detectives privados que contrata la Secretaría de Relaciones de nuestro país, que permanentemente lo persiguen en los lugares de residencia, como comentábamos hace un momento, Laredo, San Antonio, San Luis, Missouri, tiene que vivir en el Canadá, en Toronto y en Montreal, y luego regresa a San Francisco y a Los Ángeles, y ahí es aprendido, y en Los Ángeles es la gran etapa de la proclama y del llamado de regeneración antes de la Revolución Maderista de 1910. Es entonces un verdadero nómada que, por parte de las autoridades norteamericanas, siempre lo acusan de ser un delincuente, porque
está en contra de las leyes de neutralidad, aquellas que imponían la obligación de no hacer llamados revolucionarios en contra, claro que él no los hacía en contra del gobierno de los Estados Unidos, aunque la última acusación que lo lleva a una cárcel desde 1918 es por hacer un llamado para que los soldados norteamericanos que estaban en la Primera Guerra Mundial abandonaran las armas y tomaran la bandera del anarquismo, que nos daría la posibilidad de la justicia social. Bueno, ¿y todavía en esa época este movimiento es influyente en México? Ya no. Nada. Ya no, en verdad... ¿No hay nuevos grupos anarquistas que se identifiquen con ellos? No, porque la Casa del Obrero Mundial, constituida por anarquistas, pues perdura hasta el año de 1915. Y después, en el término del carrancismo, en el año de 1920, y la llegada del grupo de Sonora, con Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ellos sí fueron magonistas. Fíjate. Adolfo de la Huerta fue magonista. Desde luego José Vasconcelos siguió las ideas en su inicial juventud. Los diputados le otorgan una pensión a Ricardo Flores Magón, que está en la cárcel, pero que desde luego él no puede aceptar porque es el dinero del gobierno mexicano. Claro. Bueno, ¿y qué pasó con estos hombres después de 1918? Bueno, Ricardo apresado. ¿Y los demás? Librado Rivera con él. Enrique Flores Magón también ha aprendido. Prágedis Guerrero muere en una batalla en Janos, Chihuahua, en 1910, porque hubo levantamientos también magonistas y hubo pequeñas guarniciones que también aprovecharon el movimiento de don Francisco I. Madero para levantarse en armas, aunque llevaban como una insignia una bandera roja para que no los confundieran con los alzados de 1910. Y también de una manera muy modesta muere Ignacio Bernal, como Librado Rivera, como un empleado del estacionamiento de Bellas Artes. Fíjate. Todos mantienen su honor de hombres de pueblo, de proletarios, de compañeros, de las grandes mayorías. Y la esposa de Elvia, se llamaba, que llamaba... después figura en los movimientos obreros y hasta portuarios de Manzanillo, creo, ¿no? La esposa de Ricardo sí acompaña al cadáver de don Ricardo, vive aquí algunos meses por la generosidad del sindicato de ferrocarrileros, pero después regresa a los Estados Unidos. Se llamaba María Barbush, lo usaron, estoy usando el apellido materno en este momento, sí. Don Ricardo no tuvo descendientes, solo su esposa tuvo una hija a quien el héroe liberal quiso como si fuera propia, y han quedado Flores Magón por la descendencia de don Enrique Flores Magón. Sí. Fernando, ¿cuál es la trascendencia en este centenario de la Revolución Mexicana para reflexionar acerca de la importancia del magonismo? ¿Qué podemos rescatar de este gran movimiento social? Permanecen variados frutos. Don Ricardo, con el transcurso del tiempo, levanta y siembra una extraordinaria cosecha. Lo decíamos hace un momento, en la Constitución de 1917, en el artículo 3, permanece el carácter y la naturaleza laica
de la educación mexicana. Eso es muy actual. Muy actual. Desde luego está el artículo 123, como decíamos, perdón. Ahí queda el mismo catálogo de los puntos del programa del Partido Liberal Mexicano. Y algo que diré dos frutos más adicionales. Lo primero es una de las causas de la victoria del maderismo. Así es. En 5 meses se derrota al extraordinario ejército de una gran tiranía, a un colosal gobierno del héroe de la paz, porque durante los 6 años previos había habido la proclama, el reclamo, el ideal de tener mediante cualquier medio, y ese era el de las armas, y en 1906 y en 8 lo ponen en práctica los magonistas y desde luego pierden, que ayuda al triunfo del primer momento de la gran revolución mexicana, y después va permeando y va tiñendo los ideales de las distintas facciones, como se puede ver. Pero hay otra parte que está entre nosotros, que aunque no se tengan victorias inmediatas ni las puede ver, quien mantiene un ideal queriéndolo con todos sus sentimientos, su inteligencia, su pensamiento y su valor de ser humano, perdura, no se va a perder. Y ese es un ejemplo del magonismo. Así no hayan tenido las victorias que está en las estatuas, en los bronces, aunque ha habido un gran reconocimiento a Ricardo Flores Magón. Eso es un gran ejemplo de un grupo, de un puñado de compatriotas que con la seguridad de una misión en la vida, el redimir al pueblo mexicano, logran una estatua, una altura de héroes. Fernando, muchas gracias por venir a México, sus historiadores. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto, Eduardo. Muchas gracias, Pablo. Vamos a nombrar a los ganadores de libros: Fernando Román, Julio Herrera, José Luis García, Magdalena Aguilar y Cruz María Guadalupe. La respuesta, 21 de noviembre de 1922. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y ya nos vamos, una producción de Radio Ciudadana.